Hola, somos del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios número 41, Vicente Guerrero Saldaña, de la materia Física 2, Unidad 3, Interacciones, Materia y Energía. Esta es la práctica 1, tipos de dilatación, termología, y los integrantes del equipo son Acevedo Santiago Sofía, Basilio Jaramillo Donovan Francisco, Cruz Arellano Javier Manuel, González Villanueva Jesús Alfonso y Gutiérrez José María, de la especialidad de programación, turno matutino, quinto semestre, Grupo A. Buenas, mi nombre es Javier y yo vengo a hablar de lo que es el calor. Bueno, el calor se refiere a la transferencia de energía a otro cuerpo con distintas temperaturas. Esto pues es transitorio, ya que la temperatura lo que hace es de mayor temperatura a menor temperatura. Un ejemplo podría ser cuando una persona realiza un trabajo físico. Esta pues obviamente su temperatura del cuerpo es fría y a la hora de hacer un trabajo esta aumenta, lo que hace que pues obviamente el calor vaya a aumentar su temperatura, provocando que el cuerpo aumente de temperatura. Hola, mi nombre es Donovan Francisco Basilio Jaramillo y hoy les voy a hablar acerca de la temperatura. Entonces, la temperatura de un cuerpo es aquella propiedad intensiva que no depende de su naturaleza, pero sí depende del movimiento o agitación desordenado de las moléculas. Mi nombre es Jesús Alfonso y hoy les voy a explicar la diferencia entre el calor y la temperatura, que aunque están muy ligados no son lo mismo, ya que el calor es un sistema de energía que se puede medir en calorías o en kilocalorías, mientras que la temperatura es una unidad de estado térmico que se puede medir en grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Hola, mi nombre es Sofía y voy a explicar sobre la medida de la temperatura. Para medir la temperatura se utiliza un termómetro. Su funcionamiento se basa en el hecho que se presenta cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura. Después de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura, es decir, están en equilibrio térmico. Existen diferentes tipos de termómetros y el más común es el mercurio. Dicho instrumento consiste en un tubo capilar que lleva a la parte inferior un tubo con mercurio, el cual al conectarse se dilata de manera directamente proporcional al aumento de la temperatura. La escala de un termómetro de mercurio es de menos 39 grados centígrados a 357 grados centígrados. Si se requiere medir temperaturas más pequeñas, es de menos 39 grados centígrados hasta de menos 130 grados centígrados, utilizando el termómetro de alcohol. Si se requiere medir temperaturas aún más pequeñas, se utiliza el termómetro de éteres. Las escalas termométricas son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Voy a explicar la transformación de temperatura de una escala a otra. Para convertir de Celsius a Kelvin es igual a Kelvin igual a grados Celsius más 273. Para convertir de Kelvin a grados Celsius es grados Celsius igual a Kelvin menos 273. Para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit es grados Fahrenheit igual a 1.8 por grados Celsius más 32. Y para convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius es grados Celsius igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Mi nombre es José María Gutiérrez y yo les voy a presentar el tema de la dilatación de los cuerpos. La dilatación de los cuerpos se presenta cuando a un cuerpo o un objeto de masa singular se le aplica una cierta cantidad de calor, y lo que va a pasar es que este cuerpo se va a empezar a afectar su estructura tanto molecularmente como físicamente. ¿Esto en qué consiste? Que cuando, por ejemplo, si ponemos un bloque de hielo, al suministrarle una pequeña cantidad de calor, ese se empezará a derretir y se empezará a afectar su estructura física, cambiando de estado. Hola, mi nombre es Javier, yo vengo a hablarles sobre lo que es la dilatación lineal y su coeficiente. Bueno, la dilatación lineal se presenta en objetos como alambres, barras o también pueden ser varillas. Estas, pues bueno, obviamente como su nombre indica, se refiere a que es el aumento de su longitud dependiendo la temperatura de si es mayor o menor. Y bueno, ahora voy a hablar de su coeficiente. Este se representa en el incremento de longitud en determinada sustancia a la hora de aumentarse en 1 metro en su temperatura, o también, mejor dicho, en 1 grado Celsius. Bueno, ahora voy a explicarles las fórmulas para saber
coeficiente de dilatación lineal, pues tenemos la fórmula de longitud final es igual menos longitud inicial sobre longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, ¿qué pasa si en dado caso ya se nos da el coeficiente de dilatación lineal? En este caso se saca esta fórmula para sacar longitud final es igual a longitud inicial entre corchetes 1 más la longitud inicial, no, más el coeficiente de dilatación lineal, una disculpa, por la temperatura final menos la temperatura inicial. La forma de resolver esto vendría siendo primero resolver la resta de temperatura final menos temperatura inicial, teniendo el resultado de estos dos se multiplica al coeficiente de dilatación lineal. Ya después de esto se suma 1, al final se multiplica por la longitud inicial y así tenemos la longitud final. Hola, mi nombre es Francisco Basilio Jaramillo y hoy les voy a hablar de la dilatación superficial y superficiente. Pues bueno, la dilatación superficial es aquella que su área se expande dimensionalmente. Dentro de lo que acaba de ser coeficiente, pues bueno, esta se expande dimensionalmente dependiendo el líquido que tenga esta. Entonces, les explicaré de su coeficiente de dilatación superficial. Pues bueno, el coeficiente de dilatación superficial se expresa como una Y, la cual se le llama gamma. Entonces, esta es igual a A. Para sacar la dilatación superficial, empleamos una fórmula la cual es área final es igual a área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y pues bueno, terminando de hacer esta fórmula, podríamos obtener lo que viene siendo el área final. Bueno, mi nombre es Javier, yo vengo a hablarles acerca de la dilatación cúbica y su coeficiente. Bueno, la dilatación cúbica se presenta en cuerpos y en el aumento de lo que vendrá siendo su largo, ancho y alto. Y su coeficiente se refiere al incremento del volumen de este al aumentar su temperatura o disminuir. Y se presentan en tres fórmulas. Primero, para sacar el coeficiente de dilatación cúbica, se saca la fórmula de beta, que es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal, que vendrá siendo alfa. Teniendo el coeficiente de dilatación cúbica, se usa la siguiente fórmula para así sacar el volumen final, lo que vendría siendo volumen inicial entre corchetes 1 más beta, que vendrá siendo el coeficiente de dilatación cúbica, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la otra fórmula para sacar el coeficiente de dilatación cúbica, que vendría siendo 1 entre 273, pero este solamente en casos de cualquier gas. Para resolver este, pues obviamente se resuelve primero la temperatura final menos la temperatura inicial, que se multiplica al coeficiente de dilatación cúbica. Teniendo el resultado de esto, se le suma 1 y finalizando multiplicando esto por el volumen inicial, tendríamos el volumen final. Buenos días, mi nombre es Jesús Alfonso González Villanueva y les voy a explicar el prototipo de la dilatación lineal, que cualquier barra de metal al ser calentada sufre tres modificaciones, que sería en el largo, ancho y alto. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuerpos sólidos como varillas, barras, alambres, etc., lo más importante es el aumento de longitud que estos experimentan al elevarse la temperatura, es decir, la dilatación lineal. Y ahora les voy a explicar más a detalle el prototipo, que como podemos ver tenemos una tuerca que está amarrado a un alambre de hierro a una distancia aproximada de 30 centímetros. Y lo que vamos a hacer es calentar el alambre para ver cómo su dilatación, es decir, al aumentar la temperatura de este alambre, va a estirarse. Y como pueden ver, este sufrió una modificación en lo que vendría siendo su longitud lineal, es decir, en este caso su altura. Ahora mide un aproximado de 42 o 43 centímetros. Como bien ha dicho mi compañero Donovan, la dilatación de área ocurre cuando a una masa o un objeto se le aplica una cierta cantidad de calor. Es decir, que al calentarlo, este aumentará su área y su volumen de una forma proporcional, sin dañar su estructura molecular ni física, es decir, sin deformaciones. Con esto dicho, podremos pasar al prototipo, que vendría siendo
sobre una lámina de aluminio de 7.5 centímetros será sometida al calor de 50 grados de 50 grados. Esto con el fin de que se dilate se dilate después de cierto tiempo de estar en el agua. Pero para calcular esto se debería usar la siguiente fórmula, que vendría siendo área final es igual a área inicial, abrimos corchetes, más 1 más el coeficiente de dilatación del aluminio, que en este caso vendrían siendo 44.8 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1 por temperatura final menos temperatura inicial. Cerramos paréntesis y cerramos corchetes. Ok, la forma de resolver esto vendría siendo: primero nos desharemos de los paréntesis, es decir, 50 grados, debido a que al marcarlo con el termómetro da exactamente 50 grados. Esto nos dará como la temperatura final, es decir, la temperatura del fuego al que está sometido, o el calor, 50 grados Celsius, y 50 grados de temperatura inicial, que vendrían siendo la temperatura ambiente. Con estos datos dichos, podremos decir que el área final es igual a 7.5 centímetros cuadrados por el área inicial por 1 más 44.8 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1 por 50 grados Celsius menos 30 grados Celsius. Cerramos paréntesis y cerramos corchetes. Entonces, área final nos vendremos deshaciendo primero del paréntesis, que viene siendo 50 menos 30, 20 grados Celsius. Con esto dicho, ahora pasamos hacia abajo y tendríamos que resolver la multiplicación por el orden jerárquico de las matemáticas. Entonces, dicho esto, estos grados Celsius se cancelan, debido a que es como si llevaran un 1. Entonces, o sea, 1 por 1 se cancelan. Entonces da 1 al final, pero pues ya desaparece. Entonces nos vendrá siendo 4.8 por 10 a la menos 6 por 20 vendrán siendo 8.96 por 10 a la menos 4 más 1. Ahora se le sumaría este 1 y nos daría 1.000896. Esto se multiplicaría por el área inicial, que vendría siendo 7.5 centímetros cuadrados por dicha cantidad, 1.00896, que esto nos daría la área final, que vendría siendo 7.50672 centímetros cuadrados, que a esto, al sacarlo de aquí, vendría siendo la misma área que hemos dicho. Entonces aquí lo marca que es el mismo área. Gracias. Hola, mi nombre es Don Francisco Basilio Jaramillo y hoy les enseñaré el prototipo de dilatación cúbica. Entonces, lo que pasa y lo que necesitamos es un vaso de vidrio, un globo y una liga. Entonces, en este caso, al meter esto al agua caliente, se debería de ir inflando poco a poco. ¿Y qué pasa si lo ponemos en agua fría? Bueno, al ponerse en agua fría, que por ejemplo ahorita ya al estar en lo caliente ya se infló y aquí pues vaya, tiene aire lo suficiente como para que si yo hago esto regrese a su forma, ya tiene aire dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo ponemos en el agua fría, se va a contraer, por lo cual se irá comprimiendo hasta ya no tener aire y estar casi como estaba originalmente o desinflado, y pues vaya, poco a poco irá perdiendo esa burbuja que tenía aquí gracias al frío y el diferente cambio de temperatura que hay. Y como pueden ver, pues ya no tiene tanto aire, por lo cual entonces ya no regresa a su forma original como cuando estaba en el agua caliente.